¿Cómo puede ser la catequesis en la preadolescencia? Los preadolescentes necesitan claridad ante las confusiones que les provocan estas nuevas tendencias. Necesitan explicaciones que le ayuden a entenderse a sí mismos y a los cambios que se van operando en su personalidad. Si bien a esta altura ya ha recibido el bautismo y la Eucaristía, este niño debe completar todavía su inserción a la vida cristiana, recibiendo la confirmación y madurando su compromiso vivo con la comunidad. Esta catequesis es, pues, una catequesis de acompañamiento y de iluminación. Debe ser una catequesis muy positiva e impartida con mucho cariño, pero al mismo tiempo exigente, que purifique la fe y haga subir al jovencito hacia los nuevos escalones de la vida cristiana. Objetivos. En esta etapa, la catequesis apunta a conseguir las siguientes metas. La madurez en la fe es la asimilación personalizada del mensaje evangélico, no ya como una doctrina que se percibe, sino como una luz que ilumina la vida propia en casa o con los amigos. La autoconvicción en la moral es vivir la moral evangélica no por presión del ambiente o por reacción ante el premio o el castigo, es vivirla por propia convicción y motivación. La participación consciente en los sacramentos es frecuentarlos con la conciencia de estar viviendo la fe en medio de la comunidad cristiana y alimentándose para ser fiel al Señor. La definición de la vocación personal es dibujar el futuro de la propia vida según lo que Dios desea y donde Él lo quiera. Es obvio que todas estas metas no pueden conseguirse por completo durante este periodo, ya que el desarrollo de la personalidad es parcial, pero sí debe encaminarse a ello. En concreto, se debe tratar de lograr tener a Jesucristo como ideal y modelo de la vida, ayudar al preadolescente a entenderse y a aceptarse a sí mismo, fundamentar y vitalizar su participación en los sacramentos, experimentar la vida de la Iglesia. Contenidos. La vida y persona de Jesucristo. Será una presentación de Jesús muy vivencial y cercana, no solo histórica, intelectual o con demasiados datos dogmáticos. La problemática y las experiencias más propias del preadolescente para darle una visión cristiana de toda la existencia humana, que puedan descubrir los desarrollos que se dan dentro de ellos mismos, que perciban los valores y antivalores que los rodean, que conozcan las exigencias del Evangelio y los medios que ayudan a vivirlas. Los personajes y valores de la Iglesia. Conocer la vida de los santos, de los personajes de actualidad que más les ayuden a ver el mensaje evangélico. De esta manera, se facilitará la búsqueda de Jesucristo como ideal máximo de vida. Sugerencias de metodología. Es aconsejable una catequesis antropológica, es decir, la que parte de las situaciones de la vida humana más cercana al joven, para buscar respuestas de Jesucristo a ellas. Es mejor una metodología que exponga los problemas y necesidades del preadolescente e investigue cuál enseñanza ofrece el Evangelio para vivir como auténtico cristiano cada momento. Los hechos significativos de la historia de la salvación y de la vida de Cristo son una valiosa fuente para que el preadolescente descubra actitudes y valores de los hombres ante Dios y los lleve a su propia vida. La metodología en esta etapa debe combinar la formación de la fe con la formación humana. El preadolescente debe encauzar sus ansias de libertad y sus estímulos al cariño y trato con el otro sexo. Además, comprender y aceptar el proceso de desarrollo que vive.
Necesita experiencias fuertes que le dejen sabrosas huellas en su interior. Percibe más por un signo adecuado y una vivencia que por muchos discursos. Estas experiencias pueden ser tanto del mundo espiritual, como retiros, oraciones, celebraciones, como del mundo eclesial, encuentro con un misionero, visita a un convento, acción apostólica en su parroquia o en un movimiento. Es muy bueno ofrecerles lecturas de fuerte impacto a la sensibilidad y con gran riqueza de valores, pues les educa y motiva. Pueden ser lecturas que ellos mismos hagan y lecturas en vivo durante las sesiones de catequesis. Comparado con el adolescente, el preadolescente no es demasiado crítico, pero sí razona fuertemente. Por eso, es una etapa muy oportuna para reforzar los fundamentos racionales de su fe. Deben ser fundamentos claros y fuertes, sin complicaciones. La catequesis deberá presentarle una viva esperanza para su futuro. Los antitestimonios de los adultos, sobre todo de personas dedicadas a la vida de iglesia, les provocan desilusiones y frustraciones, por lo que se tratará de enseñarle a reaccionar ordinariamente con una visión sobrenatural y no tan terrenal. Si bien crece en ellos el interés por tratar temas como el aborto, las drogas, la eutanasia, no se deben descuidar temas que lo involucran directamente y en lo cotidiano, tales como la mentira a un amigo, el descontrol de las emociones, la pereza en el estudio, la responsabilidad de ayudar en casa. Técnicas didácticas. Es muy importante que los alumnos lleven sus evangelios a las sesiones de catequesis para que se familiaricen con ellos y participen con la lectura de los pasajes adecuados de cada tema. Si pueden hacer dramatizaciones, murales, pósters, comentar pasajes del Evangelio, comparación de textos, grabar encuestas o videos, investigaciones en enciclopedias o libros. Sugerencias de metodología para la catequesis en la escuela secundaria. El primer obstáculo a vencer aquí es la disciplina. Controlado este aspecto, son muchas las posibilidades de impartir una buena catequesis en este momento evolutivo dentro de la escuela, porque el preadolescente se identifica fácilmente con modelos de personalidad que ve plasmada en los adultos. Si ve que el catequista transmite valores y virtudes, lo acepta y se pone de su parte. Del mismo modo, si descubre puntos débiles o vacíos notables, reacciona con indisciplina o falta de respeto. Se debe luchar para que la catequesis no sea una materia más, con un programa, textos y calificaciones. Si bien debe tener todo eso, debe aparecer como un tono muy especial. Se pueden intercalar momentos de oración, de visita a la capilla, de celebraciones. También es conveniente que las clases sean en un salón diferente, con una ambientación especial. Si esto no fuera posible, se podría crear esa ambientación con audiovisuales o dinámicas que lo favorezcan. En el próximo video vamos a conocer cómo debería ser el catequista de esta edad.